Buenas noches, amigos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizar su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy martes 26 de junio del 2022. Luis Ramón, quien les habla, tiene el honor, le da las gracias por su sintonía y asimismo pues le doy las buenas noches a nuestro invitado de hoy. Nueva vez es ya un colaborador de nuestro programa, a quien siempre agradecemos mucho su disposición de venir a cada llamado a aportarnos, a aportarles a todos los radioescuchas en materia de energía. Hablamos de Juan Tomás García Díaz, amigo Jan García, quien pues viene a tocar el tema de la revisión del pacto eléctrico con respecto a las facturas eléctricas. Interesante tema, muy interesante. Así que muy buenas noches, Juan Tomás García Díaz. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los amigos Radio Escucha y por los que también a los que nos ven por las diferentes redes. Saludo Luis Ramón. Estamos bien y analizando siempre todo el sector, las variables, los cambios, las oportunidades, en fin, siempre tratando de aportar un grano de arena a la solución de este gran problema que por tantos años nos ha mantenido de rodillas a oscuras. Así es, Jan. Mira, es importantísimo que tratemos el tema de la factura y que volvamos sobre el mismo, porque nosotros pues recibimos, lo seguro que tenemos es que recibimos la factura siempre, todos los meses, y siempre es bueno pues hacer connotaciones sobre por qué pueden subir o cómo pueden bajar y la razón de por qué pueden subir. Y bueno, ahora mismo esto se atribuye la subida que debían corresponder, que han sido paralizadas por el gobierno, se atribuye al pacto eléctrico. Este pacto eléctrico del cual siempre pues hablamos mucho, el pacto eléctrico, pero que sí es una realidad. Y la verdad que está direccionando todo el sector eléctrico y así lo va a seguir haciendo. O sea, por eso es tan importante que aprendamos del pacto eléctrico y sepamos que las políticas en materia energética se corresponden al mismo y van a seguir así de cara al futuro. Así que bueno, Jan, coméntanos, ilústranos sobre el tema de las facturas de electricidad y su relación con el pacto eléctrico. De las tarifas, digamos, de las tarifas. Mira, la realidad es que el pacto eléctrico viene a llenar un vacío, un deseo que por décadas han tenido y han soñado los dominicanos, de tener una energía de calidad, a menores costos, más estable y que no signifiquen una carga fiscal para el Estado dominicano. Esto ha sido un sueño y el pacto, respetando este sueño, fija una serie de condiciones para que esto pueda suceder. Entre ellas establece una eliminación de pérdida de cara al 2006 de aproximadamente un 3.33% de las pérdidas hasta llevarla a 15%, y también una mejora gradual en la gestión de las EDE, eliminando gastos corrientes, empleomanía no necesaria, y de esta manera ajustar a los niveles de empresas similares bien dimensionadas y bien manejadas. Esto nos permite o nos permitiría salir del hoyo eléctrico en que estamos. ¿Y para qué tiempo es que prevé que se llegue a ese nivel de reducción de pérdidas y de mejoría de la gestión administrativa? Estaríamos hablando de por 6 años. Claro, eso, si tú te fijas, el pacto fue elaborado para firmarse en el 19 y no fue firmado en el 19, se firma en el 21, pero ahora promovido
por las demandas y las exigencias que ha hecho la fuerza del pueblo a través de los diferentes medios, enrostrando el incumplimiento de lo que debía preceder antes de abocarnos a una eliminación de los subsidios y a una disminución de la tarifa eléctrica, el presidente de la República tomó la decisión de no aplicar la última alza, aunque nosotros decimos que debió de ser no aplicar ninguna de las alzas, porque todo estaba amarrado a que las EDES hicieran un trabajo mejoraran su gestión y también disminuyeran las pérdidas, cosa que ha sido todo lo contrario. Pero ya están hechos, ya hay varios aumentos de tarifas que han sido realizadas, entonces lo que puede plantear es que se vuelva atrás, o sea, que se revoquen algunas de los aumentos ya decididos. Correcto, bueno, ya se tomó la decisión de volver sobre el último aumento, dejarlo sin efecto y devolverle a los clientes. Fíjate que llamo clientes, este gobierno llama usuarios. Hay una diferencia significativa en lo que es el cliente y lo que es el usuario. El cliente es de quien yo vivo, a quien yo le debo respeto, a quien yo le debo trato, con quien yo debo ser muy sutil y siempre estar presto para servirle. El usuario es alguien que por obligación tiene que utilizar el servicio. Entonces, deben devolverle a los clientes en el próximo mes lo facturado conforme a la última alza ordenada por resolución de la Superintendencia de Electricidad. Bueno, pero hablando de esa diferencia, yo creo que me parece que somos usuarios porque estamos obligados a utilizar el servicio. Sí, pero somos clientes, porque ellos dependen de nosotros. No existiese el servicio eléctrico si no fuera por cliente. Yo estoy obligado a echar gasolina, pero yo soy un cliente. La diferencia es que estos son monopolios geográficos. Y como monopolios geográficos entienden que no merecemos ese trato. Si tú te vas a las distribuidoras privadas, a los lugares aislados, el trato que tú tienes con esas empresas es un trato exquisito, fino. Te tratan como lo que eres, buscan soluciones a tus problemas. Cuando tú llamas que hay una avería como la que hubo en estos días en Naco, yo decía, caramba, duró casi 2 días esa avería, sin embargo, en otros lugares hubiese durado apenas horas. Entonces, esa es la diferencia, de que cuando a ti te tratan como un cliente, tú tienes un trato completamente diferente. Y quizás no pueda tener algo que ver, ahora te pregunto, Juan Tomás García, en que quizás quien sea más adecuado para tratar con los clientes sea la figura de la comercializadora, que no la tenemos en la República Dominicana, pero que en varios sistemas existe y que da buen resultado, y no la distribuidora. Mira, la realidad es que la figura de comercialización existe en la ley. En su momento, cuando revisamos la ley y fue modificada por la 18607, la ley 12501, a ella se le agregó la figura de la comercialización. Y si bien es cierto que en el país no tenemos una comercialización activa por terceros, eso no quiere decir que la comercialización no sea parte de la distribución. Y las distribuidoras tienen una cara que se le da a ese cliente. Cliente que gracias a él existen las distribuidoras. Ok. No entiendo perfectamente. Bueno, aprovechamos para dar las buenas noches a nuestro compañero José Colón Contreras, el ingeniero. Buenas noches. Discúlpeme un poquito la tardanza. Cosas del día a día. Por aquí estamos para ofrecer lo mejor de nuestro contenido el día de hoy en materia de temas de energía y combustible. De verdad que muchas gracias, don Juan Tomás, por estar aquí para seguir aprovechando esa experiencia que usted tiene en el manejo de temas del sector eléctrico, que me agrada mucho también siempre cuando
no solo un ingeniero eléctrico maneja los temas, sino que lo maneja una gente de otra profesión, en este caso un abogado. Eso es muy bueno porque todo el sector eléctrico está normado, toda su actividad, desde la generación, la transmisión, la distribución, que aunque la distribución maneja la comercialización, pero también es la comercialización. Hay temas que dentro de las EDES, en la parte comercial, tiene sus propias normativas que, ya yéndome de la mano con ese tema, era uno de los compromisos del pacto, crear la estructura correspondiente para que entonces se segmentara el mercado y se sometiera, creo que era como una especie de licitación para que el sector privado tuviera participación en la parte de comercialización. Me parece que esas cosas llegaron a conversar de cara al pacto, pero eso no se ha hecho todavía. O sea, es parte de las cosas que pudieran generar competencia y generar mejorías si tú tienes una contrapartida, se podría decir que privada, manejando ese segmento y con una regla de juego bien clara. A nivel de la regulación que maneja nuestro país, sí están las normativas que rigen la parte comercial de las distribuidoras. Obviamente, siempre hay oportunidades de mejora. Ahora, lo que sí prevalece por muchos años y ahora más que nunca es que lamentablemente lo que es la gestión que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer arduamente para que una distribuidora responda a la demanda de sus clientes, a su satisfacción como tal. Eso es lo que está, en términos ya coloquial, está gacho. Sí, cuando hablamos de la comercializadora no queremos ponerle un pelo al sancocho y tampoco quitarle una responsabilidad, una atribución que el Estado tiene que llevarla bien a cabo, que es la parte, volvemos, de la eficiencia, la eficacia y este tema de reducción de pérdidas, pero sí tenemos, si tuviéramos entonces la figura de del comercializador ya no establecida, porque como ustedes aclaran, está más que establecida, sino ejecutada, que tengamos comercializadoras, pues quizás pudieran empujar un poco más a que las cosas haya menos reducción de pérdidas en ese sentido. Es importante recordar que este segmento es patrocinado por Combustibles Nets. Te llevamos más lejos. Así es, así es. Respondiendo a una inquietud en la intervención que estuvo anteriormente, él decía que las EDES tenían normado todo, no solamente la sede, todo el negocio eléctrico está normado. Y las EDES ya, conforme a declaraciones de la alianza público-privada, van a volver a ser capitalizadas. Lo único que esa declaración no debió de ser por esa vía, porque como tú lo estableces, tenemos toda una normativa que es quien debe de hablar de ese tema. Pero sí, las EDES, una de las formas, de las mejores formas para poder salir del hoyo en que se encuentra es la capitalización, endilgándole al sector privado la responsabilidad de la mejora en la gestión y de la mejora en las pérdidas. Es importante comentar que Juan Tomás García es vicesecretario de Asuntos Energéticos del partido La Fuerza del Pueblo. Es para nosotros pues un gusto recibirlo, pues para nosotros recibir personas de diferentes opiniones, de partidos distintos y más personas tan autorizadas, igual personas del gobierno que nos han dado el honor de venir. Esa es la idea, que este programa se convierta en un espacio donde se puedan unir, donde podamos hablar todos los puntos, y ustedes, los consumidores, y nosotros saquemos nuestras mejores conclusiones de la manera más objetiva posible. En ese sentido, Juan Tomás, quisiera que nos comente si la tarifa eléctrica va a ser objeto de revisión. ¿Va a ser objeto de revisión, sí o no? Y si lo es, ¿cuáles son los puntos a revisar de este aumento de la tarifa? Mira, el presidente ha planteado la necesidad de la revisión de la tarifa eléctrica dentro del marco del pacto eléctrico. Cosa a la que realmente nosotros tenemos condiciones. No es algo que nos vamos a reunir puro y simple. Por ejemplo,
el pacto eléctrico reconoce que la planeación a corto, mediano y largo plazo es algo definitivo. La improvisación no tiene cabida dentro de las actuaciones del manejo del asunto eléctrico en el país. Y eso es lo que ha sucedido, improvisación. Y tú me dirás, ¿por qué? Bueno, sencillo, porque el propio pacto mandaba a realizar un estudio y sobre esa base comenzar a tomar decisiones. ¿Se ha hecho el estudio? No. Entonces, bajo la improvisación es que se ha hecho lo que se ha hecho, tomando como excusa el pacto eléctrico. Entonces, nosotros debemos de abocarnos a, de una manera planificada, poder llegar a consenso de lo que hay que hacer, como ya se llegó, pero también respetarlo. Es importante tener en cuenta que el pacto también menciona que hay un comité de veedores que deben de velar por el cumplimiento de lo que establece el pacto. Y yo creo que son los que han brillado por su ausencia en este sentido y no han levantado la mano de qué dice el pacto, qué se incumple y qué no se incumple. Entonces, cuando nos abocamos a todo esto, es correcto, vamos a llevar y vamos a tomar una tarifa base. Esa tarifa base va a ser la tarifa por la que vamos a comenzar, conforme los logros alcanzados en el tiempo, vamos entonces a tomar decisiones en cuanto a esto. Si los indicativos me dicen que las pérdidas han aumentado y que la gestión también, la mala gestión ha aumentado, ¿cómo yo te premio cubriendo tu déficit económico con un aumento de tarifa para que tú continúes siendo ineficiente? Todas esas cosas hay que aclararlas. ¿Y qué es lo que dice el pacto? ¿Y qué es lo que se va a revisar? Sí, pero ¿Y a qué acuerdo vamos a llegar? Yo hice a nuestro invitado anterior, el señor Bernardo, que le mandamos saludos porque siempre está atento, pero hay una pregunta que yo le hice a él que también se la quiero hacer a usted. ¿Quién? ¿Perdón? Al señor Bernardo Castellano. Yo le hice una pregunta a él en el programa pasado y ahora se la quiero hacer a usted, porque entiendo que es lo propicio. El pacto o la regulación, las normas y las reglamentaciones que rigen el sector eléctrico es muy claro en cuanto al accionar de cada uno de los actores que integran el sector. Completamente. Pero ¿qué pasa? Si dentro de las acciones o de las tareas que tienen que llevar a cabo cada uno de los actores que están en eso, algunos se quedan atrás y no la hacen. La pregunta más precisa sería, o sea, el regulador comenzó a las acciones que le correspondían de cara a lo que establece la normativa, el tema de la tarifa, los ajustes y todo eso. Pero quienes tienen que dar la cara, que siempre van a ser las distribuidoras hacia la demanda, hacia el cliente, de alguna forma u otra no han podido hacer la gestión eficiente para que el negocio eléctrico fluya. Entonces, ahí cojea la mesa. Dígame usted, don Tomás. Mira, es que ¿Cómo podemos interpretar eso? O sea, sí hay uno que está haciendo el trabajo que le corresponde, las tareas tanto que tiene por normativa, pero también las que están dictadas en el pacto que... No estoy de acuerdo contigo y paso a explicarte por qué. Sí, es una función que se encuentra dentro de los roles y funciones de la Superintendencia de Electricidad, la elaboración de la tarifa. Ahora bien, de la elaboración de esa tarifa conforme al pacto, porque conforme a la ley, ella toma las decisiones y está todo escrito en cuanto a eso. Pero si lo fuera a tomar al pie de la letra de la ley, me tuviera que entonces explicar a mí y al pueblo dominicano de por qué no existe aún una tarifa técnica aplicada. Y la respuesta tiene que ser las pérdidas. Por las pérdidas
no se ha llegado a aplicar una tarifa técnica. Entonces, si para llegar a la tarifa técnica hemos acordado en un pacto una serie de condiciones, pues para ella poder comenzar a pautar tarifas y desmontes, debió de comenzar cumpliendo lo que establece el pacto concomitantemente con esas decisiones. Y esa ha sido la diferencia. Comenzaron a premiar la mala gestión de las EDE, cubriendo el déficit económico con marcando el precio de la energía con un valor mayor, afectándonos a todos. Sin embargo, siguen perdiendo. De cada 10 kilos que se colocan en la red, existe un estudio por ahí de que 37.6% de esa energía se está perdiendo. Sí. No, bueno, están los indicadores. Y hay rumores, yo tengo clientes de específicamente que no han sido conectados porque no hay medidores. Entonces, si tu negocio es cobrar la energía a través de lo que tú mides y no tienes medidores, ¿cómo tú pretendes seguir desarrollando, haciendo una buena gestión y cobrándole a los clientes cuando la propia ley te establece que tú no puedes cobrar 2 meses consecutivos por apreciación o promedio? Así es así. Juan Tomás, ha mencionado, dentro de tantas cosas interesantes, la figura del comité de veedores. Uh-huh. En lo particular me llama la atención, yo no lo sabía, pues está en la norma y es... eso está en el pacto. En el pacto. Un comité de veedores de que se fuera cumpliendo. O sea, es el comité que va a darle seguimiento a todos los cumplimientos, que particularmente, usted lo mencionó ahora, y yo sé que eso estaba ahí, pero como eso nunca sonó, durante se firmó el pacto, durante se fue desarrollando, nadie no se anunciaron cuál es el comité de veedores, por menos. A mi entender, yo nunca lo vi. Entonces, es interesante que también eso hubiera sido, quizá, no sé, otro punto interesante que a uno le hubiera gustado ver como espectador de cómo se van ejecutando estas políticas de gobierno con respecto al sector eléctrico, para ver si se iba a cumplir el asunto, ¿entiendes? Claro. Porque quizás eso pudiera haber ayudado a que se detenga exacto, a que se detenga con tiempo lo que es el desmonte tarifario, viendo que las pérdidas que se tenían que haber reducido o el trabajo para reducción de pérdidas y la mejora de la gestión, el desmonte del subsidio y la readecuación tarifaria. Y la readecuación tarifaria, o sea, vayan de la mano todo eso con el tema de la buena gestión de las distribuidoras y todo eso. Claro. Pero lamentablemente, ciertamente esa parte tampoco no se dio. ¿Sabemos quién decide quiénes son este comité de veedores? ¿Dónde se pueden conseguir? Porque como usuario, uno pudiera de repente pensar, pues vamos a solicitarle al comité de veedores que pues nos rinda su informe, no un informe particular, sino su informe de el estado del cumplimiento del pacto, que para eso están. O tal vez lo han rendido, sino que envíen ese informe. Entonces, ¿cómo uno llega a ellos, Juan Tomás García? ¿Dónde son? ¿Quiénes? No, realmente yo no tengo la idea de cómo llegamos a donde ellos, pero es bueno y propicio la oportunidad para hacerle un llamado a ese comité de veedores que levante la mano, que la pregunta es para ellos. ¿Qué ha pasado con los roles y funciones que tiene ese comité que hasta ahora no lo hemos oído? Artículo 18 del decreto 655-21. Claro, se pone en funcionamiento el comité de seguimiento y veeduría. Este comité deberá realizar las actividades necesarias para dar seguimiento a la ejecución de las acciones derivadas de los compromisos del pacto y contenidas en el presente decreto, así como la detección de posibles retrasos, la generación de sinergias que faciliten el cumplimiento de los compromisos. También deberá realizar las recomendaciones de ajustes en la planeación según se entienda pertinente. Entonces, atención a los actores, a las organizaciones que están pues reclamando ante esta situación de estos aumentos de la tarifa, que pues vayan al comité de veedores, pregunten qué están haciendo y vamos a exigirles también
que nos den estos informes que tal vez pueden pues aclararnos cosas que podamos estar confundidos, pero tienen que decir algo. Claro. Qué bueno que lo trae a colación, Juan Tomás. La realidad es que uno vive hurgando en todo esto, viendo el desarrollo del sector eléctrico y de qué manera uno puede aportar a que nosotros salgamos de la época de las cavernas, en donde estaban completamente a oscuras. Y la verdad es que tanto tiempo yendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, desde la capitalización y desde antes de la capitalización fue en el 99, y desde antes ya oíamos de pérdida, desde antes vivíamos apagones, y seguimos con lo mismo durante tantos años. Más de la mitad de mi vida yo he oído hablar de lo mismo. Y yo entiendo que es momento, y para mí, en lo personal, es un asunto de decisión de política de Estado. Es el Estado el responsable de que estemos en donde estamos. Sí, bueno, lo que comentas, Juan Tomás, pues evidencia que aquí ha habido un error en el manejo de la política energética que es histórica y que ha sido atribución de prácticamente todos los gobiernos que han pasado. Ahora, que el gobierno actual, que es el gobierno del cambio al cual apostamos, tengamos centrada esta esperanza de que veamos cambios positivos en este sentido, pues nosotros sí mantenemos esta esperanza y por eso pues estamos haciendo este tipo de análisis y le solicitamos que nos dé estas informaciones actualizadas a la mayor brevedad. Tomás es una persona bastante ducha en el sector energético, con vasta experiencia, y asimismo es vicesecretario de Asuntos Energéticos de la Fuerza del Pueblo. Repetimos que somos un programa abierto a todas las opiniones y recibimos aquí tanto a personalidades del gobierno como personalidades de la oposición, no importa el partido, así como personas que tienen su ejercicio privado en el sector energético y de combustibles y empresas. Así que todo esto para nutrirnos a nosotros y cada vez más adornar nuestro saber para nosotros tener más conciencia de lo que pagamos, por qué lo pagamos, hacia dónde vamos y poder exigir con razón algo. Las exigencias con razón lo que llevan es a la eficacia, a la eficiencia, donde hay algo, donde no hay ningún tipo de reclamación al respecto, es difícil que las cosas progresen, y a eso venimos nosotros, a dar estas herramientas para que podamos reclamar con razón, podamos apoyar con razón, asimismo también argumentar en estos sentidos que es tan importante, porque el sector energético, el sector de combustible, impacta día a día el bolsillo de absolutamente todos, independientemente a lo que nos dediquemos. Es transversal a nuestra vida. Hablando entonces de tarifa eléctrica, para poder hablar de aumento dentro del pacto eléctrico, esto se ordena que sea en base a un estudio. Entonces, este estudio, Juan Tomás García, ha sido realizado. ¿Qué debe de contener este estudio? Mira, el estudio no ha sido realizado, o por lo menos no le han dado la publicidad a este estudio, no nos lo han enseñado, no lo han hecho público. Y el estudio debe contener las bases con las que se va a trabajar. Hablamos de un 15% en pérdida al año 2006. Me imagino que ya por la demora que ha habido, ya eso tendrá que posponerse al 2007, 2008, pero hablamos de un 15%. Entonces, establecer con precisión meridiana cuáles son las pérdidas. Y a partir de ahí, un plan para irle eliminarlo en el tiempo. Esto debe ser, como el mismo pacto lo plantea, una reducción anual hasta llegar al 15%. Y lo mismo con la gestión.
Debemos de ver a dónde está la gestión, la cantidad de empleados, los costos financieros de operación, los gastos en empleomanía, en fin, una revisión financiera y tomar un baseline y a partir de ahí, pues, comenzar a reducir y a desmontar esto. Porque si no tenemos un sistema eficientemente dimensionado que maneje cada una de las sedes, pues la realidad es que vamos a seguir teniendo pérdidas en el sector. Supongo que... Perdón, también es importantísimo que se plantee una reducción o eliminación al subsidio. Pero ojo, con esto tenemos que ser muy cautos, porque ya tú no le puedes decir mañana a las personas que están recibiendo estos subsidios sin tener un plan B de que mañana no lo van a recibir. Yo lo que no estoy de acuerdo con el subsidio cruzado, siempre he estado de acuerdo con la ayuda social del gobierno dirigida a una masa que no tiene los recursos necesarios para vivir mínimamente digno. La dignidad está en el pacto. Mantener hogares dignos está en el pacto. Y esto lo debemos de preservar. Ahora bien, si tú no sabes cómo lo vas a eliminar y cuál es la alternativa que tú le vas a dar, tú no puedes abocarte a eliminar ese subsidio. Tenemos el bono luz, el pacto habla de bono luz. Entonces, eso significa que lo que estoy quitando de subsidio cruzado, que es un subsidio generalizado, gran parte de esto, o una parte de este debe ir a esa gaveta del servicio social del Estado, que es el bono luz. Cuando mencionas el estudio, quiero volver al mismo, porque el estudio es lo que debe de decirnos nosotros. Esto es lo más objetivo para de lo cual partir y hacer planes de acción. Y esto, el gobierno cada vez más se aboca a la metodología científica del proceder en todas sus instituciones. Entonces, sin un estudio no podemos partir de ninguna metodología. Pero supongo entonces que este estudio debería también recomendar las inversiones a realizar. Y esto es muy importante porque las inversiones están atadas al presupuesto, si nos salimos, qué se necesita. Entonces, ahí puede venir un análisis si realmente podemos con las inversiones que se requieren para reducir las pérdidas, de acuerdo a lo que nos diga un estudio. ¿Estoy en lo correcto en lo que estoy comentando, o no? Claro, claro. Mira, te comentaba ahorita que la planeación es la base principal del pacto. La improvisación no tiene lugar ni cabida en todo lo que establece el pacto. Entonces, todo lo que tú hablas sería parte de un plan, de algo bien orquestado y que definitivamente debe de estar plasmado en blanco y negro y con alguien que le dé seguimiento en ese sentido. Todo esto debe ser bien minuciosamente calculado, en qué momento, porque la reducción de las pérdidas no se hace sin inversión. Entonces, para esto tenemos que aplicar tecnología, para eso tenemos que hacer inversiones, yo me acuerdo de un anuncio que decía, estamos repotenciando N cantidad de subestaciones, estamos colocando N cantidad de líneas. Bueno, pues esa es la labor, reforzar líneas que están en mal estado, construir nuevas líneas, sustituir transformadores, darle mantenimiento, comprar medidores. Sobre todo, porque es el negocio. Contadores es algo como que me suena muy arcaico. La Ley General de Electricidad, señores, establece los tipos de medidores que deben ser adquiridos. Tienen unas exigencias y eso no fue hecho al azar. Se tomó en consideración la tecnología a aplicar para que podamos vencer
a base de la aplicación de tecnología, los posibles errores que pudiera haber en la distribución. Entonces, comprar medidores sería una, pero la más importante, contar con el personal adecuado, no que sea un personal grande, pero sin el conocimiento requerido. Muchas veces vamos a la sede y tú te encuentras con que hay que llamar a fulano, porque es el que sabe, pero los otros no saben. Entonces, la educación, la preparación de los empleados o la escogencia desde el principio de personas calificadas es algo muy importante. Y también esto me daría la oportunidad de a esos tenerlos bien pagos, pero eliminar los que definitivamente no me suman al negocio eléctrico, a mejorar el negocio. Eso se llama mejorar la operación, la eficiencia de la sede. Y ahí es que ha crecido la empleomanía y ha crecido el aumento salarial. Y eso es lo que tenemos que evitar, llegar a tener empresas dimensionadas eficientemente, operativas, como lo tienen los sectores similares, tanto en el país como fuera del país. Hablando de capital humano, sí vuelvo a decir que aplaudo que el gobierno haya designado a una persona a la cabeza en el Consejo Unificado. Presidente del Consejo Unificado de las distribuidoras. Así el señor Manuel Lara. Manuel Lara, quien tenemos entendido que tiene una muy buena experiencia en materia administrativa y gerencial, y porque los principales problemas que tenemos son, digamos, gerenciales. Lo que estamos hablando son cuestiones gerenciales. Entonces, saludamos mucho esa decisión del presidente. No conocemos al señor Lara, solamente hemos visto un poco su background, pero ya el solo hecho de hacer un movimiento, pues está mandando una señal de que tiene alto interés en que la parte gerencial pues mejore, las cosas se optimicen. Ahora, ¿será suficiente solamente este movimiento? Ojalá que sí, porque lo que queremos es que funcione la rueda. ¿Qué opinas tú, Juan Tomás? Mira, yo lo que opino que las políticas de Estado son las que me pautan el accionar de cada uno de los funcionarios en las diferentes áreas. Si tenemos políticas de Estado claras y tenemos supervisores, ministros que dan seguimiento a esta política y exigen el cumplimiento de la misma, nuestro país tiene que abocarse a la solución de los problemas. Lo que sucede es que aquí te nombra un decreto, pero te quita otro decreto. Hay que darle fortaleza a quien maneja el sector para que lo pueda dirigir eficientemente, y cuando tú no funciones dentro del engranaje de esta maquinaria, se le pueda entonces de una manera responsable solicitar al presidente la eliminación de ese por otro. Si el señor Lara, persona a la que he conocido su trayectoria y conozco a su familia, me tocó estudiar con uno de sus hermanos, al cual conozco desde mucho tiempo, quiere enderezar las EDE, debe de hacerlo con el personal que tiene. Pero si el personal que tiene no está capacitado, él está atado de mano. Y eso es lo que sucede, Luis Ramón. Cuando un consejo, y tú has estado en empresas privadas, decide una política, el gerente que no va acorde con el cumplimiento de esa política simplemente es eliminado, es separado. Entonces, eso mismo pasa aquí. Las políticas de Estado tienen que ser claras, bien definidas, orquestadas para lograr objetivos, cuáles son la problemática que tiene el sector, cómo la vamos a vencer, todo ese tipo de cosas
son merecedoras de estudio y de política. Si las políticas no lo establecen y ahí no le damos poder a los que dirigen esas áreas, sencillamente las cosas no pueden caminar bien. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos con la ponencia de Juan Tomás García Díaz, con varias ideas interesantes al hablar de tarifas, y es que pues solicita Juan Tomás que debemos de pensar en la planificación, hacerla correctamente. Asimismo también es necesario el estudio. Asimismo también el comité de veedores debe de dar informes públicos para todos. Y lo más importante, que es de manera general, pero traza los lineamientos, y es que se debe trabajar en base a políticas claras y en base al mismo pacto eléctrico. Bueno, muchas gracias, Juan Tomás García, por tu muy buena ponencia, como siempre, y darnos el honor de venir a compartir con nosotros. El honor es nuestro, pues yo regularmente no tengo estos medios para poderme expresar, y son medios mucho más limitados los que utilizo. Ustedes me dan la oportunidad de poder comunicarme con mayor cantidad de personas y poder decirle que sí, que hay soluciones y que hay personas que tienen la capacidad para hacerlo, que hay luz al final del túnel. Bueno, gracias a ti. Excelente. Y estos micrófonos están a tus órdenes y así mismo las órdenes de todas las personas que puedan aportar de manera técnica, seria y fundamentada al saber de todos nosotros como consumidores, como clientes, como dice Juan Tomás García. Nos vamos a la pausa. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.